Hola, muy buen día. Mi nombre es Cristian Eduardo Molina, perteneciente a la clase de español. Estudio la carrera de Derecho. Esta vez tenemos la presentación del lenguaje oral. Tenemos la introducción que nos dice que desde tiempos ancestrales el lenguaje oral ha sido la base de la comunicación humana. Tanto a través de la voz, las civilizaciones han transmitido tanto los conocimientos, emociones, historias que han dado la forma a la sociedad. El lenguaje oral es un fenómeno dinámico y expresivo que solo se basa en palabras, sino también en entonaciones, gestos y contextos. Todo esto prácticamente nos permite conectar con los demás, tanto compartir ideas y dejar la huella en el mundo. Pero bien, ¿qué es el lenguaje oral? El lenguaje oral es un sistema de comunicación más natural y primario del ser humano. Todo esto se basa en la producción de sonidos articulados para transmitir información e ideas y emociones tanto de la misma cultura. Eh, como les había mencionado, es la forma de comunicación más natural y utilizada por los seres humanos. Se basa en el uso de los sonidos. Tanto la importancia del lenguaje oral nos permite con las interacciones entre individuos. Nos dice que también es la base de aprendizaje y la cultura. Y también facilita la transmisión de los conocimientos y va de generación en generación. Características. El lenguaje oral es más que una sola palabra. Es una experiencia completa. Está el espontáneo, que es no planeamos cada palabra que decimos. El expresivo, que nuestro tono en volumen se transmite tantas emociones. El interactivo, que nos permite reaccionar en tiempo real. El flexible, que puede cambiar según la cultura y el contexto. El acompañado de gestos. El 55% de la comunicación no solo es verbal, sino que va acompañado de un gesto, el cual representa algo en la conversación. El ejemplo aquí es, no es lo mismo decir ven aquí con una sonrisa que gritarlo con un enojo. Tenemos los siguientes elementos del lenguaje oral. Tenemos la fonología. ¿A qué se refiere la fonología? Todo esto nos dice que se refiere al sonido del habla y a su organización en su idioma. Un ejemplo de esto sería entre la diferencia entre el pato y un vato, que en español depende del sonido inicial. Tenemos la sintaxis, que es el conjunto de reglas que organizan las palabras dentro de una oración. Ejemplo de esto, no es lo mismo decir el perro mordió al niño que el niño mordió al perro. Como siguiente tenemos la semántica, que se encarga del significado de las palabras y las oraciones. Ejemplo de todo esto es luz verde, puede significar el color o una autorización para avanzar. La pragmática estudia cómo usamos el lenguaje en diferentes situaciones y contextos. Ejemplo de esto es no le hables igual a un amigo que a un profesor. Está la morfología. Estudias cómo se forman y estructura las palabras. Ejemplo, cantar, cantante, cantando. Cada versión tiene un significado diferente, pero conlleva a algo casi igual. Tenemos también la diferencia entre el lenguaje oral y escrito. Aquí nos dice de que las diferencias, las características que tenemos es tanto la espontaneidad, la corrección, el soporte, la expresividad y formalidad. La espontaneidad tenemos en el lenguaje oral que se genera en el momento de y sin planificación. El lenguaje escrito se requiere una estructura y una planificación previa. En corrección tenemos que se pueden corregir errores en tiempo real. Tanto en escrito debe revisarse antes de ser publicado. En soporte tenemos que se basa en el sonido y los gestos. Y en escrito se plasma en papel o digitalmente. La expresividad usamos tonos y volúmenes, pausas y el lenguaje corporal, así como lo vemos en la presentación. Se apoya en signos de puntuación y estilo del lenguaje escrito. La formalidad que tenemos es que es más flexible y coloquial, varía según el contexto. En este caso, el lenguaje oral y en el lenguaje escrito sería generalmente más estructurado y normativo. Tenemos ahora sí bien la importancia de cada uno de ellos. La importancia de todo esto es que facilita la comunicación humana. El lenguaje oral es la forma más natural y rápida de interactuar con los demás. Todo esto nos permite compartir las ideas y expresar emociones y coordinar acciones en tiempo real. Un ejemplo de esto es una simple conversación en la cual podemos resolver todos nuestros problemas, o fortalecer las relaciones o transmitir todos los conocimientos. También nos dice que es la clave de la educación y el aprendizaje.
Desde la influencia aprendemos escuchando y hablando. Las enseñanzas de las escuelas y universidades se basan en el lenguaje oral, ya sea en las clases, con conferencias o debates. Un ejemplo de todo esto es que un profesor que explica un tema en voz alta facilita la comprensión y el aprendizaje de sus alumnos. Nos transmite también las culturas y las tradiciones. Muchas historias, mitos y conocimientos se han preservado a lo largo de generaciones gracias a la oralidad. En muchas culturas, los relatos orales son fundamentales para la identidad e historia de un pueblo. Un ejemplo de esto tenemos los cuentos populares, tanto las leyendas, la poesía oral han sido formas de educación, de entretenimiento desde la antigüedad. Ahora tenemos lo que influye y persuade a la sociedad. En el lenguaje oral es una herramienta muy poderosa de discurso político, tanto publicidad y liderazgo. A través de él se puede convencer, motivar e inspirar a grandes masas de personas. Un ejemplo serían los discursos como I have a dream, de Yo tengo un sueño, de Martin Luther King, que ha cambiado prácticamente el curso de la historia de diferentes razas. Tenemos los ejemplos de uso. Tenemos que un ejemplo es las conversaciones informales y formales. Tenemos conferencias y discursos, narraciones, cuentos orales, entrevistas y debates. ¿Lo podemos utilizar para la educación y el aprendizaje? Sí. Tanto los profesores y los estudiantes interactúan constantemente mediante el lenguaje oral, que va más allá de las aulas, tanto más allá de conferencias y los debates. Se puede utilizar en arte y cultura. Perfecto. La narración oral, tanto el teatro, la poesía, el canto. Todo eso sería un lenguaje oral, que el cual sería una forma de expresión. Podemos utilizar en publicidad y ventas también. Los vendedores y los anuncios utilizan el lenguaje oral para persuadir a los consumidores. En política y liderazgo pasa algo muy parecido, y el cual los discursos de los políticos y los debates públicos dependen del lenguaje oral para influir en la sociedad. En nuestra vida cotidiana, desde saludar a una persona en la calle hasta simplemente pedirle algo a alguien. Eso es prácticamente el lenguaje oral que nos facilita la vida cotidiana. En los medios de comunicación tenemos que la radio, la televisión y los podcasts, que son totalmente lenguaje oral para transmitir información y noticias de entretenimiento. Como siguiente punto, tenemos las dos etapas más importantes del lenguaje oral, que esta es la adquisición del lenguaje en la infancia. Como bien sabemos, todo el mundo empieza a hablar desde pequeño. La adquisición del lenguaje en la infancia, desde que nacemos, nuestro cerebro comienza a desarrollar el lenguaje oral y a través de las imitaciones e interacciones con los demás. La etapa clave de todo esto es con el balbuceo de 0 a 6 meses, que prácticamente es un sonido sin un significado. Las primeras palabras son los 12 meses y expresiones básicas como mamá y papá. Las fases cortas son de 2 años, que es tal vez un quiero agua. Y a un lenguaje estructurado sería de 3 a 5 años, con oraciones completas y con un mayor vocabulario. Lo que no quiere decir esto es que nos lleva directamente desde el inicio del ser humano, incluso desde su nacimiento, nos lleva a lo importante que es el lenguaje oral, desde un sonido, desde solo alguna característica, un rango vocal, nos lleva a querer pedir algo y eso nos conlleva a una práctica que el cual nos hace tener un léxico depurado en su momento. Tenemos la evolución del lenguaje oral en la historia. El lenguaje humano ha evolucionado desde sonidos primitivos hasta sistemas lingüísticos completos. Se cree que las primeras lenguas surgieron hace más de 100.000 años, permitiendo la cooperación y el desarrollo de la sociedad organizada. La oralidad fue la única forma de comunicación hasta la invención de la escritura de hace 5.000 años. Un ejemplo de esto es las antiguas civilizaciones como los mayas y los griegos, que transmiten los mitos y los conocimientos de manera oral antes de documentarlos en piedra y pergamino. Todo esto nos lleva al impacto de la tecnología en el lenguaje oral. Unos ejemplos de ellos son la reducción del contacto cara a cara debido a la digitalización, tanto la aparición de términos y jergas, como se puede ver en diferentes lenguajes escritos. Tenemos la influencia de sistemas virtuales en la forma de hablar. Prácticamente se está perdiendo la idea de cómo mencionar una palabra. Eh, la forma en que nos comunicamos ha cambiado drásticamente con la llegada de la tecnología.
Ahora el lenguaje oral no solo ocurre con las interacciones cara a cara, sino que también a través de dispositivos electrónicos, lo que nos lleva a algo importante. El lenguaje oral sigue evolucionando con la tecnología, adaptándose a nuestra forma de comunicación. En una era digital, la voz sigue siendo una herramienta poderosa para conectar y enseñar. Em, la reflexión final que tenemos sobre esto es que la tecnología cambia la forma en cómo hablamos, pero no el poder de nuestras palabras. Un dato interesante que tenemos es que el lenguaje oral es tan antiguo como la humanidad, misma que se cree que apareció hace más de 100.000 años, mucho, pero mucho antes de la escritura. Y otro dato curioso es que la forma en que hablamos influye en nuestra forma de pensar. Los expertos en lingüística han demostrado que el idioma de que hablamos afecta nuestra percepción del mundo. Un ejemplo es que en algunas lenguas como la guaraní no existe la palabra para que algunos colores en otros idiomas sí tienen nombres específicos. Esto hace que los hablantes de esos idiomas perciban los colores de manera diferente. En japonés hay múltiples formas de decir tú, dependiendo del respeto hacia la persona. Esto demuestra cómo la cultura moldea el lenguaje oral. Reflexión que tenemos sobre esto es que no solo usamos el lenguaje para comunicarnos, también moldea cómo pensamos y cómo entender la realidad. Ahora seguimos con las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que es la base de la comunicación humana. El lenguaje oral nos permite interactuar y aprender y expresar nuestras emociones sin él. La sociedad no podría funcionar como la conocemos. Un ejemplo de esto es desde una simple charla hasta un discurso presidencial. Eh, el lenguaje oral es fundamental en nuestra vida cotidiana. Como segundo, nos dice que no es solo palabras, sino que es una expresión y un contexto según el tono. Los gestos y la velocidad pueden hablar y cambiar completamente el significado de un mensaje. El lenguaje oral es una experiencia multisensorial. Ejemplo de esto, decir que bien con sarcasmo cambia completamente la intención de la frase. Como tercero tenemos, ha sido clave en la evolución de las civilizaciones desde la antigüedad. El lenguaje oral ha permitido que la transmisión de los conocimientos, la cultura y las tradiciones vayan de generación en generación. Ejemplo de esto, tenemos muchas historias y mitos antiguos que fueron transmitidos oralmente antes de ser escritos. La tecnología ha cambiado su uso, pero sigue siendo también indispensable en este caso. Otra cosa que tenemos es que su flexibilidad y expresividad lo hacen esencial en la vida cotidiana. Y pues eso sería todo referente al lenguaje oral. Espero hayan obtenido mucha, pero mucha información real al respecto. Muchas gracias por su atención.